¿Cuánto tiempo queda para que todo llegue a su fin? Cristo dijo que nadie sabe la hora, pero los científicos anuncian que faltan segundos para que todo termine. En abril, el viernes 28, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche y el sábado 29, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, están invitados para el encuentro profético más esperado. El tiempo se acaba. 2 días para estudiar con oración profundamente los eventos que evidencian el pronto regreso de Jesús. Expuestos acertadamente por los pastores José Sánchez y Roberto Ruiz, Julián Cano, Marla Ilona, Santos Vázquez, Virgilio Jiménez y Pedro Rivera. El tiempo se acaba. Teatro Lolita Aspirós, Altos de la Alcaldía El Añasco, calle 65, Puerto Rico. Cupo limitado. Mayor información en www.eltiemposeacaba.com. No te lo pierdas y así nadie te podrá engañar. El tema del cual vamos a hablar se llama El misterio de Dios consumado. Y esto es parte de una serie que hemos estado dando a través de DNJ TV que se llama Revelaciones Bíblicas para la Última Generación. El Señor nos está ayudando en esta última generación, nosotros quienes vamos a ver el cumplimiento de todas las profecías, las cuales anhelaban ver los profetas y las cuales los ángeles también quisieran entender, nosotros las vamos a ver cumplirse. Y por eso el Señor nos quiere dar más entendimiento y tal vez comprender más profundamente algunas de las cosas que ya conocemos. Entonces, vamos a hablar de la caída, porque el mundo comenzó con una prueba de obediencia. ¿Y por qué es verdad presente? Porque el mundo terminará por una prueba de obediencia. Ustedes ven que hay una simetría perfecta, que en la palabra de Dios vamos a encontrar un principio bíblico que se llama principio de simetría y paralelismo. Hay dos fenómenos, dos cosas, dos eventos, dos personas que tienen muchas simetrías y paralelos. Y esto es un principio que se repite a través de la Biblia. Entonces, lo que es interesante es que en esta prueba, pues, amor igual obediencia y igual fe, porque no tenemos una obediencia perfecta sin fe. Así que, como en la prueba de Abraham, estas cosas van unidas. Ahora, ¿qué sucede para nosotros la última generación? Es que la prueba de obediencia va a ser infinitamente más difícil. Que para ellos era simplemente controlar el apetito, controlar el deseo y no comer de aquel árbol prohibido. Para nosotros la prueba va a exigir un caminar muy pedregoso, y ustedes saben toda la persecución que será desatada contra aquellos que se van a mantener fieles al Evangelio eterno y a las leyes del Señor. Así que para nosotros la prueba será más difícil, sin embargo, la recompensa será la misma que el Señor quería para Adán y Eva. Y eso es lo que vamos a tratar de profundizar rápidamente. Si nuestros primeros padres hubieran pasado la prueba, ¿qué hubiera sucedido? Dios los hubiera puesto más allá de toda caída. Dios los hubiera puesto más allá del alcance del pecado, del alcance de la tentación y del alcance de Satanás mismo. Es decir, que espiritualmente Dios los hubiera llevado a un lugar del cual ellos nunca hubieran caído, nunca jamás. Entonces, aquí se nos dice, serían expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si pasaban la prueba, serían finalmente puestos más allá del poder de Satanás para beneficiar del favor perpetuo de Dios. Esto nos lo dice la hermana Elena G. de White en Signs of the Times, y leemos otros pasajes de la hermana White en Historia de la Redención, donde lo vamos a leer rápidamente porque yo pienso que este aspecto no es muy conocido, incluso entre los adventistas. Y dice,
Él, hablando de Dios, colocaría al hombre bajo probatoria para probar su lealtad antes de que pudiera hacerle eternamente seguro. Así que ustedes ven que el plan era hacerle eternamente seguro, jamás pecar otra vez. Si el hombre sobrepasaba la prueba con la cual Dios le probaría, sería a término hecho igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con los ángeles y ellos con él. Pero escuchen bien, a Dios no le pareció justo colocarlos en esa posición espiritual privilegiada sin antes haberlo probado. Los ángeles fueron probados. Cuando hubo rebelión en el cielo, los ángeles tomaron posición. El hombre tenía que hacer de igual manera que los ángeles habían hecho. Luego, se nos dice en también Historia de la Redención, Dios escogió en sus arreglos perfectos y sabios probar su lealtad antes de hacerles eternamente seguros. Ya lo hemos leído 3 veces. Ese era el plan. Tendrían el favor de Dios, Él conversaría con ellos y ellos con Él. Mas, sin embargo, el Señor, siempre atento a preservar nuestro libre albedrío, se nos dice que no colocó la maldad fuera de su alcance. En todo momento ellos eran libres de escoger la maldad si así les parecía. Y a Satanás se les permitiría tentarles. Sabemos que había un recinto, nos explican Patriarcas y Profetas, donde podían ser tentados. Y si salían victoriosos de la prueba, estarían en gracia perpetua con Dios y con los ángeles. Ese era el plan A. Pero como Adán y Eva cayeron, pues se pone en ruta el plan B, que es el plan de la salvación, que ya había sido concebido en la mente de Dios en aquel concilio de la paz. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Que al Dios no haber podido terminar la obra que Él tenía la intención de terminar con Adán y Eva, el Señor utiliza estos 6,000 años para permitir que el pecado se desarrolle, que todo el mundo el universo entero pueda ver el plan de Satanás en acción, pero Dios siempre cumple su propósito. Y lo que Él no logró cumplir con Adán y Eva, lo va a cumplir en esta generación. Así que la lluvia tardía tiene varios propósitos, lo vamos a ver, pero uno de esos propósitos es sellar aquellos que reciban la lluvia, sellarlos en una santidad perfecta de la cual nunca jamás podremos caer. Yo oro para estar en ese grupo y vamos a orar para que todos podamos estar en ese grupo. Muy bien. Entonces, en la Biblia, y esto vamos a tener, por falta de tiempo, no vamos a poder explorar esto más profundamente, pero en la Biblia hay abundante evidencia de que el objetivo del plan de salvación es la perfección en Cristo, ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos abundantes pasajes. Este es uno de los más claros en 1 de Pedro 5, también en el capítulo que le sigue, 2 de Pedro 1, etc. Hay abundante evidencia en la Biblia. Y debemos estudiar esos pasajes porque así la palabra de Dios obra en nosotros con poder. Ahora, hay una mala noticia en todo esto para algunos hermanos que tal vez no han comprendido que la gracia de Dios no es infinita. La gracia de Dios tiene un término. Su amor es infinito, su bondad es infinita, su generosidad es infinita, pero su gracia no lo es. Él le ha dado un plazo al plan de salvación. Es un plazo de 6,000 años. No tenemos tiempo de entrar en todas las explicaciones, pero yo pienso que es algo relativamente conocido. Entonces, vamos a ver la evidencia. Solamente tengo aquí 3 testigos de que este plan de salvación no es infinito, sino que va a llegar el momento en que hay un cierre y los que hayan entrado por la puerta serán salvos y los que no aprovecharon esa oportunidad no lo serán. Así que vamos a leer en Apocalipsis 10, aparece Jesús mismo como el ángel del pacto. Y Jesús anuncia a Juan el Revelador que al sonar la última trompeta, o en la versión original dice más exactamente, cuando la 7ª trompeta esté a punto de sonar,
el misterio de Dios será consumado. ¿Y cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios simplemente es el plan de salvación. Es ese infinito amor incomprensible para nosotros que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y se nos dice que nuestra esperanza de gloria es Jesús viviendo en nosotros. Eso es un gran misterio, se llama el misterio de Dios, y simplemente nosotros lo que vamos a leer aquí es lo que nos dice el ángel del pacto, que nos dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y repito, cuando esté a punto de tocar, y vamos a ver por qué es importante ese detalle, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y luego vamos a leer en otro momento en la séptima trompeta, que es lo que se está citando aquí, pues leemos allí la proclamación del reino. El reino de Dios es proclamado, y en ese momento se va a proceder a una de las coronaciones de Jesús. Eso lo vamos a ver más en detalle. Segundo testigo de que la gracia no es infinita. Pues esto lo encontramos en Apocalipsis 22. Yo pienso palabras muy conocidas y palabras muy sobrias, palabras muy preocupantes que dice Jesús, cuando Él nos dice que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Es decir, usted escogió la inmundicia, quédese con ella. Usted escogió la impiedad, la iniquidad, quédese con ella. Y el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo y que practica la justicia, practíquela todavía. Así que aquí vemos el mundo se separa en dos grupos según la elección de cada cual. Quiere decir que a partir de este momento nadie puede cambiar de campo, de lado, ¿no? Estamos del lado de las ovejitas a la derecha de Jesús, o estamos con las cabras y no queremos estar con las cabras a siniestra, ¿no? A diestra y a siniestra. Así que cada cual habrá escogido su lugar. Y finalmente, este pasaje, tal vez menos conocido en Jeremías, que yo pienso que realmente nos debe hacer reflexionar mucho. Vamos a leerlo en Jeremías 8, y nos dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Y cuál podría ser la consecuencia? ¿A dónde nos podría llevar el hecho de no conocer el tiempo del juicio? El hecho de no entender de que estamos bajo juicio, de que somos la Odisea, la iglesia bajo juicio. ¿A dónde nos puede llevar? Miren qué interesante. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Y ahora escuchen lo que dice el Señor. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, es decir, la ley. ¿Y qué sabiduría tienen? Porque ellos decían, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Pero el Señor dice, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Es decir, aborrecieron la ley. Así que ustedes pueden ver, el Señor lo expresa aquí bastante claramente, que hay un peligro muy real cuando no entendemos que estamos en un tiempo de juicio. Tenemos que entender que en el cielo, en este momento, y lo sabemos desde el 1844, hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Y muy pronto ese juicio va a pasar a una nueva fase, que es el juicio de los vivos. Así que todo esto, hermanos, son, vamos a decir, advertencias, amonestaciones del Señor, para que estemos apercibidos y que nos percatemos del tiempo en el cual vivimos, y que oremos para que el Señor nos dé la unción de los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían qué Israel debía hacer. Porque el propósito no es solamente entender, porque podemos entender todo y perdernos aún. Así que es entender y entonces saber
ahora que entiendo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi papel a jugar en este plan de salvación donde yo debo colaborar con Dios? Ahora, hay una, vamos a llamarlo, pues no sé si es una apostasía, a mí me parece una enseñanza muy peligrosa que está entrando en la iglesia. Tal vez es una vieja enseñanza, pero en todo caso está levantando la cabeza, en todo caso en Estados Unidos, y se está argumentando de que no hay dos cierres de gracia, de que solamente hay un cierre de gracia. ¿Y qué es lo que se dice para justificar, verdad, o para explicar que solamente hay un cierre de gracia? Y bien, lo que están diciendo es que Miguel se levanta solamente una vez. Todos conocemos Daniel 12:1, cuando se nos dice que Miguel se levanta y comienza el gran tiempo de angustia porque ha cerrado la gracia. Se derraman las plagas y comienza el gran tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Entonces se nos dice, bueno, Miguel se levanta una sola vez. Eso quiere decir que hay un solo cierre de gracia. Pero eso no es bíblico, puesto que vamos a ver ahora la evidencia que nos da la Biblia de que sí hay un cierre de gracia anticipado para la iglesia y hay luego un cierre de gracia para el mundo. Así que el juicio de los vivos se va a llevar a cabo en dos tiempos, en dos momentos. Vamos a verlo. Vamos a verlo en primer lugar, este versículo muy conocido en 1 de Pedro 4, 17 y 18, se nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y escuchen ahora, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que por eso la Biblia dice que tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, no podemos dar la salvación por sentado. Y esta enseñanza, en primer lugar, que está entrando en nuestra iglesia de que solamente hay un cierre de gracia, y para nuestros hermanos evangélicos y de otras denominaciones que piensan que una vez salvo, siempre salvo, tenemos que despertar, porque estas son falsas enseñanzas que nos pueden llevar a la perdición. Tenemos realmente que buscar la verdad en la palabra de Dios, que es el único lugar donde puede ser hallada. Ahora vamos a ver dos testigos más. Vamos a ver en los escritos de la hermana White, en Testimonios volumen 9, la hermana White nos habla de un tiempo en el cual están cayendo los juicios destructores de Dios. Así que vamos a leer. Dice, el tiempo de los juicios destructores de Dios, y yo añadí, entre paréntesis, las 7 trompetas, vamos a ver por qué yo he añadido esto, es el tiempo de misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Continuamos. Tiernamente el Señor los mirará. Su corazón de misericordia es tocado. Ese es el gran amor de Dios. Su mano está aún extendida para salvar. Pero, escuchen ahora, mientras que la puerta está cerrada, aquellos que no quisieron entrar. Entonces, yo postulo que se trata de los juicios destructores de Dios, refiriéndose a las trompetas, porque los otros juicios son los juicios de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16, y ya cuando se derraman esas plagas ya no hay gracia, ya no hay misericordia, porque se nos dice que la ira de Dios se derrama sin misericordia. Por eso sabemos que estamos en el contexto de las 7 trompetas. Así que ustedes ven bien que la hermana White también nos habla de un cierre de gracia anticipado para aquellos que conocían estas grandes verdades, pero que por cualquier razón no quisieron escuchar, no se rindieron a ser partícipes con Dios del plan de salvación. Muy bien, ahora viene un testigo un poquito más largo. Esto es muy interesante lo que vamos a ver ahora, porque vamos a encontrar aquí una tipología, es una cronología que se lee en el libro de Ezequiel, muy interesante, pero que además de ser una cronología de eventos que sucedieron en aquel tiempo,
justo antes de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico. Lo que nos interesa es que es también una tipología de los eventos del tiempo del fin. Esto es muy conocido, yo voy a ir bastante rápido, pero me interesa que veamos tal vez algunos detalles que a menudo no se resaltan cuando se habla de esta tipología en Ezequiel. Así que vamos a ver cómo la cronología en este libro de Ezequiel confirma todo lo que hemos estado diciendo, de que el cierre de gracia comienza, el juicio y el cierre de gracia comienzan por la iglesia. Así que vamos a ver. Primero, el Señor, como decimos, va a plantar la decoración. Es decir, primero se nos da el contexto y se nos dice que este tiempo que está descrito en Ezequiel 7, vamos a ver que es muy similar a nuestro contexto contemporáneo. Se nos dice, el fin está cerca. El Señor lo dice, de hecho, 3 veces, 3 testigos, el fin está cerca. Luego se nos dice que hay una problemática de comprar y vender. Se nos habla de que las naciones han sonado la trompeta, pero que no tienen fortaleza para luchar. Y esto es algo que estamos viendo, porque todas las personas que entienden que son seculares, personas seculares, pero también cristianos, pero particularmente interesante, la gente del mundo que está entendiendo lo que está sucediendo, que están viendo lo que nosotros estamos viendo y de lo cual vamos a hablar mucho mañana con los 2 mensajes de nuestros 2 pastores, pues la gente está consciente de lo que está pasando, pero es como si el Señor les hubiera cortado los brazos en el sentido de que no tienen poder. Sí, en este momento están habiendo revoluciones, y puedo usar la palabra, en Europa hay insurrecciones que se están haciendo. Por ejemplo, París, casi todas las semanas, París está en fuego, y en diferentes países en Europa, en Australia ha habido grandes manifestaciones, en Canadá, con los camioneros. Lo que sucede es que los medios de comunicación clásicos nos tienen una censura y un embargo de la información, lo cual no permite que la verdad sea dicha. No nos están contando lo que está sucediendo en el mundo. Pero sin embargo, no tendrán la fortaleza para ganar, aunque están tratando de combatir la tiranía, el totalitarismo, el nuevo orden mundial que viene, pero no tienen poder, no van a ganar, porque la profecía dice que el nuevo orden mundial se va a establecer. El que quiera o no lo quiera es profético, es bíblico, y la palabra de Dios siempre se cumple. Así que sabemos que a pesar de todo esto se va a establecer el nuevo orden mundial. Continuemos. Entonces, y miren qué interesante. El Señor envía la espada, es decir, la guerra, envía hambruna, envía pestilencia, me falta uno, ya me vendrá. Luego vemos, desechan el oro y la plata en las calles. ¿Por qué? Porque ya el oro y la plata no tienen valor. Así que ven cómo se asemeja este cuadro que estamos viendo de aquella época, cómo se asemeja a lo que estamos viviendo. Se nos dice que invasores entrarán en el templo y lo destruirán. Y finalmente, quiere decir la iglesia, no el templo, es hablando de la iglesia está siendo socavada de todos los lados, eso lo vemos. El cristianismo está siendo perseguido en todas partes y hay una gran censura contra todos los temas cristianos, ¿no? Y peor aún, muchos hermanos se les están cortando la cabeza en diferentes países. Así que eso, ¿verdad? El avance del enemigo lo estamos viendo. Y finalmente, y de nuevo, muy importante, estamos confirmando lo que habíamos visto antes, dice, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, habrá rumor sobre rumor. Y escuchen bien, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Así que se nos está hablando de una apostasía generalizada en la iglesia, en la cual los sacerdotes, es decir, los líderes de la iglesia, los príncipes también se le llama, van a apostatizar y van a quebrantar la ley de Dios. Van a violar el sábado, van a aceptar la marca de la bestia y van a conducir a muchas ovejitas a hacerlo también. Y los ancianos no tendrán sabiduría. Estamos hablando de líderes, ¿verdad? Líderes de congregaciones sin sabiduría
para guiar a las ovejas y las van a llevar donde no queremos ir. Así que estemos atentos a todo eso. Bueno, aquí está el panorama. Ahora vamos a ver qué sucede ahora, después que entendemos el contexto. En Ezequiel capítulo 8, el profeta literalmente, el Espíritu Santo lo agarra por el pelo y lo transporta en visión a Jerusalén. Y allí él va a ver toda una serie de abominaciones. El Señor le va a decir, mira qué abominación, mira lo que está haciendo mi pueblo, mira lo que están haciendo los líderes, mira lo que están haciendo los sacerdotes. En primer lugar, en la puerta del norte se encuentra con la estatua que se llama el ídolo de celos. Esto es una representación de Satanás, que está diciendo ¿qué? Que está diciendo, este recinto es mío. Es decir, este santuario, este santo templo es mío. Él está afirmando, sentado en los lados del norte. ¿Quién es que se sienta en los lados del norte? Nuestro Señor, en el monte Sión. Entonces Satanás sabemos que siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Así que aquí, en este templo, hay un ídolo de celos. En segundo lugar, la segunda abominación que va a ver el profeta es que el Señor le dice, excava aquí en esta pared y vas a encontrar una puerta. Entra y ya verás lo que están haciendo mis ancianos. Y entonces el profeta efectivamente logra abrir la puerta y ¿qué ve? Ve 70 ancianos de Israel que están en una recámara secreta. ¿Y qué están haciendo? Están adorando a imágenes de bestias pintadas en las paredes y están con incensarios y están soltando incienso y están alabando, adorando estas imágenes que están pintadas en las paredes. Y luego vamos a entender cómo esto se aplica al tiempo de hoy, porque no creo que hoy sea así literalmente, pero sí se está cumpliendo esta tipología. En tercer lugar, regresa el profeta a la entrada del norte, donde primero vio al ídolo, que es Satanás. Entonces, ¿qué encuentra ahora? Ve a un grupo de mujeres de Jerusalén, que están endechaban a Tamuz, es decir, están en lamentos, en gemidos por la muerte de Tamuz. Y eso vamos a ver en un momento a qué apunta. Y finalmente la cuarta y última abominación que ve el profeta es 25 líderes de la iglesia, del pueblo de Israel, adorando al sol hacia el este. Tienen sus espaldas contra el templo de Dios y tienen sus rostros hacia el sol, hacia el este, y están postrados en adoración al Dios Sol. Así que estamos viendo cosas muy fuertes en esta tipología. Y vamos a seguir, luego vamos a tratar de interpretar para nuestro tiempo, pero vamos a seguir qué sucede ahora. Porque este es, ¿verdad? El punto de por qué traemos este relato es para ver la cronología de eventos. Capítulo siguiente, Ezequiel 9, ¿qué sucede? Que el Señor llama a 6 hombres armados. Ellos están literalmente armados con armas de guerra, ¿no? Y con el objetivo de destruir. Ellos van a destruir. La misión que se les va a dar es una misión de destrucción. Pero hay uno de ellos que es el ángel sellador. Y este ángel tiene un tintero, como si fuera un tintero de escribano, tiene un tintero. Y vamos a ver ahora qué sucede. Pues el Señor da la instrucción siguiente. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, es decir, hablando de Jerusalén. Así que aquí se le da la instrucción al ángel sellador de que identifique a aquellos que lloran, que gimen, que oran, que ayunan por todas las abominaciones que estaban y que nosotros estamos viendo en la iglesia. Ellos son los que van a recibir el sello de Dios. No es la única característica, pero es una de las características de que tienen el espíritu de intercesión que tenía Jesús, el espíritu de intercesión que tenía Moisés.
que tenía Daniel, que tenía Pablo. Es decir, quiere decir que estas personas han llegado a un nivel donde son como Jesús. Obran espiritualmente por otros. Así que esa es una de las características de los que serán sellados. Y ahora escuchen, esa fue la instrucción al ángel sellador. Ahora vamos a leer la instrucción que se le da a los que vienen a destruir. Escuchen. Pasad por la ciudad en pos de él. Es decir, ustedes van a ir detrás del ángel sellador. No perdone, es decir, en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. Es decir, aquí nadie se salva. Todos los que han sido desechados, independientemente de edad, de condición, serán todos destruidos. Hasta que no quede ninguno, sin misericordia, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que yo pienso que aquí está claro por dónde comenzaron. Comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Es decir, los líderes, los que tienen más responsabilidad espiritual sobre el pueblo de Dios, ellos son juzgados en primer lugar y luego continúa el juicio. Pero ustedes ven que esto es tajante. Yo pienso que esto a mí no me deja ninguna interrogante. Para mí hemos visto 3 testigos de que es así, de que hay un cierre de gracia para la iglesia y que el juicio comienza primero para nosotros. Ahora, lo que a menudo no se habla, cuando se habla de esta cronología en Ezequiel, es que a menudo se termina en Ezequiel 9, pero vamos a ver qué pasa ahora en Ezequiel 10 y Ezequiel 11. Y lo que sucede es que el ángel sellador va a derramar fuego santo sobre el remanente que queda en Jerusalén. Ahora, nosotros sabemos que los muertos no saben ni entienden nada. El que está muerto, muerto está. Quiere decir que el Señor no va a malgastar fuego santo sobre cadáveres. Eso no tiene ningún sentido bíblico, no tiene ninguna lógica bíblica. Quiere decir que este fuego santo se va a derramar sobre el remanente que fue sellado. ¿Qué quiere decir esto? Que los que son sellados en el tiempo del fin, que reciben el sello de Dios, reciben igualmente la lluvia. La lluvia caerá sobre ellos, pero no caerá sobre aquellos que quedan excluidos por su propia elección, porque Jesús no rechaza a nadie. Pero aquellos que por sus obras se excluyen ellos mismos, pues tristemente no van a recibir la lluvia. Y el que no recibe la lluvia es la muerte segura, es la muerte espiritual segura. Bueno, entonces, ¿qué sucede finalmente entre Ezequiel 10 y 11, donde aquí termina la cronología? Y bien, es lo que vamos a ver nosotros también, que habiendo Dios derramado su espíritu sobre los que fueron sellados, aquellos que no lo fueron o son destruidos, o la gente del mundo será a término destruida, porque el Espíritu de Dios se va a ir retirando. El Espíritu de Dios primero se va a retirar de las iglesias que persisten en la apostasía, y luego el Espíritu de Dios se va a retirar de toda la tierra. A medida que el juicio avanza por etapas, ¿no? Primero el Espíritu de Dios, habiendo sido depositado en las vasijas que trabajaron con el Señor, colaboraron para recibir la lluvia, pues aquellos que no optaron, que no quisieron la lluvia por su comportamiento, por sus elecciones, y bien, el Espíritu de Dios se va a retirar de ellos y progresivamente del mundo. Y el mundo quedará en tinieblas y quedará a la merced de Satanás. Así que esa es la cronología, que yo pienso que eso, ¿verdad?, nos explica bastante bien cómo vamos a ver el desarrollo de los eventos en nuestra generación. Ahora, lo que sí quiero que ahora indaguemos un poco más es qué quiere decir simbólicamente, qué representan estas abominaciones que vio el profeta
en el templo de Dios. Entonces, en primer lugar, ya hablamos de la estatua de celo en el norte. Dijimos que era Satanás. Y pronto lo vamos a conectar con la tercera abominación. Pero por el momento vamos a la segunda abominación. Es donde estamos en este momento. Ahora, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿qué quiere decir esto de que los 70 ancianos están en una recámara y están con incienso alabando a bestias, ¿no? y adorando imágenes? Bueno, es interesante que las imágenes son imágenes de bestias, no son imágenes de hombres. ¿Qué estamos viendo en este momento? Y yo sé que tanto el pastor José Sánchez como el pastor Roberto Ruiz van a hablar mucho de esto mañana, pero lo que estamos viendo es que a través de un movimiento climático, que es un pretexto para introducir, ¿verdad?, la ley dominical nacional, lo que estamos viendo es una primera etapa en ese proceso de introducción del paganismo. Es lo que estamos viendo. Entonces, se está manifestando a través de la adoración a la tierra, porque comenzó con el COP 26, que se le dio instrucción, eso fue el COP 26 en Escocia, se le dio instrucción a todas las iglesias, todas las iglesias que participan del movimiento ecuménico, se les dio instrucción de comenzar a celebrar cultos en domingo a la tierra, es decir, a la diosa Pachamama o a la diosa Gaia en la tradición europea y Pachamama en la tradición americana. Mother Earth, ¿no? Se le está llamando la Madre Tierra también. Esto obviamente propulsado por el Vaticano, pero lo que es interesante es que comienza, ven, con una primera fase de adoración a las criaturas, porque la Tierra es una criatura, la Tierra no es un Dios, no tiene nada de nada, pero se está adorando a la creación en lugar de adorar al Creador. Es lo que estamos viendo. Entonces vamos a encadenar con las mujeres que lloran por Tamuz. Tamuz, voy a adelantarme aquí un momento. Tamuz es un dios pagano que en su manifestación de Dios que muere y luego resucita, es un dios que encontramos en varias tradiciones paganas. Lo encontramos en la tradición sumero-babilónica como Tamuz e Ishtar, que de hecho es la diosa del Easter, de la Pascua, con los huevos de la fertilidad y todo esto. Osiris e Iris en la tradición egipcia y finalmente Adonis y Afrodita en la tradición griega. Así que vemos que en todas las tradiciones paganas existe este mito, esta mitología, que es una perversión de la persona de Jesús. Es una perversión de Jesús porque es un Dios que muere y resucita. Y esto muchos analistas y comentadores religiosos están de acuerdo de que Tamuz es una falsificación de Jesús o una personificación pagana de Jesús. Entonces vamos a volver atrás. Quiere decir que hay mujeres que están llorando por Tamuz, es decir, que están anhelando que Tamuz regrese, porque todo esto tiene que ver con los ritos de la fertilidad y la fertilidad de la tierra. Entonces ellos están llorando, están invocando al dios Tamuz. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Cómo se va a manifestar esto? Porque es el próximo acto profético que vamos a ver, y es que Satanás va a aparecer. Satanás va a aparecer muy pronto, mucho más pronto de lo que nosotros pensamos, y se va a manifestar, nosotros lo sabemos, personificando a Jesús. Entonces, en otros mensajes, en la serie de revelaciones bíblicas, yo estoy dando mucha más evidencia sobre este punto, pero eso con certeza lo podemos esperar porque eso está profetizado tanto en la palabra de Dios, en la Biblia, como en el espíritu de profecía. Y finalmente, pues los 25 líderes que adoran al sol es cuando la iglesia acepta, en todo caso, el liderazgo de la iglesia y una gran parte de la iglesia, bajo pretexto del cambio climático y muchas otras cosas que vendrán a afiliarse con esto, pues van a aceptar
van a aceptar la ley dominical porque ella vendrá disfrazada. Así que aquí es donde estamos nosotros en este momento. Muy bien. Ahora, vamos a pasar ahora al derramamiento del Espíritu Santo, puesto que hemos hablado que el proceso es, somos probados, somos sellados y pasamos la prueba, y luego se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que pasan la prueba victoriosos. Ahora vamos a ver algunas características, yo pienso interesantes, que yo ciertamente no había visto antes, pero que a medida que estaba preparando este tema, el Señor me fue enseñando cosas muy interesantes. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo, cuando se derrama tanto sobre Jesús como sobre su pueblo, siempre tiene una relación con el juicio, con juicio. Se los voy a demostrar. En segundo lugar, cada unción de Jesús, puesto que el Espíritu se derrama cuando Jesús es ungido, en toda oportunidad que se derrama el Espíritu Santo como lluvia sobre el pueblo de Dios, siempre es a raíz de una unción de Jesús. Y cada unción tiene un propósito particular. Y finalmente, cuando Dios el Padre unge a Jesús, en la mayoría de los casos, yo pienso en todos los casos, de hecho, lo vamos a ver, derrama su Espíritu también sobre su pueblo. Así que vamos a entrar porque esto es muy interesante. Vamos a ver 3 escrituras que ya son claves, que ya nos dan un indicio de que quien dice Espíritu Santo dice juicio. Y esta es muy conocida, esta palabra en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Segundo testigo, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, etc. Sigue el versículo. Y finalmente en Amós leemos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así que aquí vemos también que hay un vínculo muy estrecho entre Espíritu Santo y juicio. Vamos a ver ahora cómo esto se traduce en los hechos bíblicos. Vamos a empezar con la primera unción de Jesús, que es cuando Él es bautizado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que miren qué interesante, que en ese momento el pueblo de Israel está a punto de comenzar los últimos 7 años, es decir, la última semana de su tiempo de prueba. A Israel se le dio 490 años de tiempo de prueba. Y este tiempo iba a entrar en el último segmento de los últimos 7 años, es decir, la última semana. Y entonces, como lo sabemos, pues esta última semana para los judíos, y todo esto es una profecía en Daniel 9, pues esta última semana para los judíos comienza con el comienzo del ministerio público de Jesús, que es cuando Jesús es bautizado, porque hasta ese momento, aparte del milagro de las bodas de Canaán, Jesús no había hecho nada, estaba muy discreto, pero al recibir todo el poder del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, ahí Jesús comienza su ministerio. Estamos en la última semana de prueba del pueblo judío. Luego, en la mitad de la semana, como dice la profecía, muerte de Jesús. Y finalmente, en el año 34 cierra la semana y cierra la gracia para la nación judía cuando Esteban es apedreado. Así que vamos a ver entonces qué sucede. Pues aquí vemos efectivamente el bautizo de Jesús, que le da oficialmente comienzo a esta semana. El bautizo de Jesús abre el último segmento de tiempo de prueba o de probatoria para el pueblo judío. Ahora, escuchen qué dice Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Vean que siempre hay un propósito. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año del jubileo. Ven que hay un propósito. Vamos a continuar, vamos a ver el segundo ejemplo.
cuando se derrama en Pentecostés el fuego santo sobre los apóstoles, ¿qué ha precedido? ¿Qué sucedió? Es decir, cuando se derrama el fuego sobre los apóstoles en el aposento alto, es porque Jesús ha sido ungido como sumo sacerdote. Y sabemos que se derrama, el aceite precioso se derrama sobre los discípulos. Pero ¿qué había sucedido antes? Había sucedido que Satanás asesinó a Jesús en la cruz, unos 53 días antes. Jesús fue asesinado en la cruz. ¿Y qué dijo Jesús poco antes de ser crucificado? Esto fue, a raíz de su entrada triunfal en Jerusalén. Escuchen lo que él dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Así que ven, estamos en tiempo de juicio. Cuando Jesús a los 52 días, o 53 según contemos, cuando a raíz, ¿verdad?, de su regreso al cielo, Jesús es ungido, se derrama el Espíritu sobre los discípulos con una misión ven la misión, es muy importante que entendamos la misión. ¿Cuál era la misión? Para Jesús era el comienzo de su sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y para los discípulos, la instrucción o el propósito de esta unción era de llevar el evangelio primero a los judíos, porque todavía no se había cerrado la gracia, todavía era primero a los judíos y luego a los gentiles. Después del apedreamiento de Esteban es a los gentiles. Ok, ahora, todo esto que hemos visto hasta ahora con las unciones de Jesús, todo esto es pasado. Ahora nos vamos a proyectar al futuro. Por simetría y paralelismo, de un lado, pero también por otras evidencias que nos son dadas en la Biblia y que yo he presentado en otros temas, vamos a ver que Jesús, de hecho, es coronado 3 veces. Jesús será coronado un total de 3 veces. Habrá 3 testigos de que Jesús es preeminente en el universo, de que Jesús es rey y de que tiene autoridad igual a la autoridad del Padre. Entonces, cuando Jesús es coronado rey por primera vez, ¿cuál es el propósito de esa unción de Jesús? Es de terminar el trabajo en la tierra. Es decir, Jesús como cabeza de la iglesia, Jesús ahora va a liderar a su pueblo como capitán de nuestra salvación, cabeza de la iglesia. Jesús va a liderar a su pueblo remanente y la iglesia, todos los que están, ¿verdad?, en disposición de trabajar en esta última obra. Jesús nos va a liderar para terminar la obra del evangelio, y Él habrá comenzado la fase del juicio, que es el juicio de los vivos. Así que esa es la unción sobre Jesús y ese es el propósito, ¿no? Y la unción sobre el pueblo de Dios es muy similar a la unción apostólica, es de terminar la obra, es de llevar el evangelio a toda la tierra. ¿Y qué nos dice Mateo 24? Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que hay una obra que terminar, con ese propósito apostólico, entre comillas, es que se derrama esta lluvia sobre el pueblo de Dios. Esta es la lluvia en nuestra generación. Esta es lo que podemos llamar la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía se derrama en 2 tiempos, se derrama en 2 momentos, porque luego hay una unción del Espíritu Santo que se va a derramar sobre Jesús cuando es coronado por segunda vez. La hermana White, en El conflicto de los siglos, luego nos habla de la última coronación de Jesús. Lo vamos a ver en un momento, pero aquí Jesús es coronado por segunda vez. Y lo que quiero que escuchen es que esta lluvia prepara a los 144,000 con un propósito particular. ¿Y cuál es ese propósito? Esto es únicamente para aquellos que habrán sobrevivido hasta aquí, porque sabemos que habrá muchos mártires, Entonces, al final del tiempo, cuando comienzan a derramarse las plagas y que el santuario ha cerrado, Jesús ya se ha quitado su vestidura sacerdotal y Jesús ahora se viste de vestidura real. Estamos ahora
en lo que habíamos visto, la séptima trompeta. Cuando la séptima trompeta está a punto de tocar, Miguel se levanta, se quita la vestidura sacerdotal, transición en el cielo, Jesús va ahora a ser coronado. Esta es la segunda proclamación del reino a la séptima trompeta. Y aquí comienza, ustedes ven el paralelismo y la simetría, se comienzan a derramar de un lado a siniestra las plagas para los que no escogieron, no hicieron la buena elección, y del otro lado se derrama la lluvia sobre los 144,000. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder primero estar de pie sin intercesor mientras Jesús comienza su travesía para regresar a la tierra, y en segundo lugar, soportar el tiempo de gran angustia y esa persecución cruenta como nunca se ha visto en la tierra, cuando el Espíritu de Dios, habiendo sido completamente retirado de la tierra, Satanás y sus demonios van a tener licencia, porque a la quinta trompeta se le da, no es cuando aparece Satanás, a la quinta trompeta Satanás ya está sobre el escenario. A la quinta trompeta es cuando se le da autoridad a Satanás con sus demonios de hacerle daño a los moradores de la tierra que no han sido sellados. Así que aquí realmente estamos en el gran tiempo de angustia, y esta unción particular, tanto de Jesús como de su pueblo, ustedes ven que tiene un propósito. Y para Jesús este es el momento cuando Jesús se sienta sobre el trono. Y Jesús tiene el cetro, retoma de la mano del Padre el cetro del poder. Y Jesús se sienta ahora, y Jesús cuando venga sobre la tierra a buscar a los redimidos, Jesús vendrá sentado. Esto es muy importante que lo recordemos, Jesús vendrá sentado. Muy bien, ahora estamos simplemente constatando el triste destino de aquellos que no habrán escuchado los llamados de la misericordia de Dios, llamado tras llamado tras llamado del Espíritu Santo. Finalmente el Espíritu Santo dice, bueno, yo me retiro, ¿verdad? El Espíritu Santo habrá tratado de 1000 maneras, pero finalmente el Espíritu Santo se retira, y ahí, bueno, viene la desolación total sobre la tierra será dejada como al principio vacía, completamente vacía, en un caos total. Y sabemos lo que le sucederá a Satanás, será atado durante esos 1000 años. Bueno, ahora lo que voy a hacer, ya estamos terminando, lo que quiero hacer es cerrar mostrándoles un patrón. Hemos dicho, ¿verdad? Hemos hablado mucho del principio de simetría y paralelismo, lo hemos estado viendo, cómo se expresa en la palabra, y vamos a cerrar con simplemente, vamos a constatar un patrón, y vamos a ver cómo se manifiesta este patrón. ¿Por qué lo vamos a mirar? Porque nos edifica, nos permite comprender algunos de los movimientos finales muy importantes, cómo se van a desarrollar. En primer lugar, estamos hablando de cosas que van a suceder, tienen una dimensión celestial, ¿está bien? Vamos a empezar por el comienzo, cuando Satanás se rebela contra la autoridad de Jesús en el cielo. Satanás no quiere, simplemente rechaza la autoridad de Jesús. Y todo el conflicto, el gran conflicto que se desata en el cielo es simplemente porque Satanás, teniendo celo de Jesús, queriendo ser él el privilegiado, ¿no? El escogido del Padre, pues, y queriendo ocupar el lugar de Jesús con el propósito de luego ocupar el trono de Dios, pues Satanás se rebela contra Jesús. Y ahora quiero que miren el patrón, miren qué sucede. Primero Satanás se rebela. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? El Señor convoca a los ángeles y afirma la preeminencia de Cristo. Quiero que vean el patrón. Satanás, porque el cielo es un lugar de paz, el cielo es un lugar de armonía perfecta. Hay un usurpador, hay algo que sucede que rompe la tranquilidad del cielo. ¿Qué hace el Señor? El Señor convoca a los ángeles y afirma la preeminencia de Cristo sobre ellos y su supremacía.
vamos a ver el paralelo. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? Después del milenio, vamos a ver una repetición. Satanás intenta tomar la santa ciudad. Y aquí es donde leemos, me parece que es en el último capítulo del conflicto de los siglos, que Jesús es coronado rey por tercera vez frente a todo el universo. Cuando Satanás, que se ha empleado a instigar, ¿verdad?, la rebelión de nuevo en al momento de la segunda resurrección, todos los impíos que se levantan y Satanás pues los agita para que vengan a tomar la ciudad. Y bien, ¿qué hace el Padre? Que frente al escenario de todo el universo, por última vez, se proclama de nuevo el reino y Jesús es proclamado rey por tercera y última vez. ¿Ven el patrón? Satanás ataca, Satanás agrede, Satanás trata de usurpar, Satanás rompe la paz. Y ahí el Padre actúa, afirmando la soberanía de Jesús. ¿Están conmigo? Vamos a ver ahora entonces este otro evento que está a punto de irrumpir sobre el escenario, que es cuando Satanás va a aparecer como falso Cristo. ¿Qué va a hacer el Padre? Porque Satanás viene a engañar a las multitudes. Y lo triste es que muchos cristianos, y tenemos que orar para que nosotros no seamos engañados, y muchos cristianos lo van a hacer. Y depende de nosotros, depende del pueblo remanente de Dios, que tenemos estas verdades, que nosotros hagamos nuestro trabajo y no nos quedemos callados. Así que, ¿qué va a suceder? Que ahí es cuando se va a derramar la lluvia tardía por primera vez. Ahí es cuando Jesús será ungido rey por primera vez. Esta es la primera coronación de Jesús y ahí se derrama la lluvia por primera vez. Así que ustedes ven el mismo patrón, encontramos el mismo patrón. Acción, reacción, acción, reacción. Satanás se presenta a falsificar la persona de Jesús, se presenta como el gran sanador, se presenta como aquel que va a decir, no, pero yo he cambiado la ley, el domingo es mi día, y presenta al anticristo como su ungido para ser rey sobre las naciones. Esto es lo que vamos a ver muy pronto. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Ya vimos el patrón, acción, reacción. El Padre viene y afirma la soberanía de Jesús en el cielo como rey, primera unción, rey de reyes, señor de señores, y se derrama la lluvia tardía. Y luego, el patrón de nuevo, lo vamos a ver al final, cuando Satanás, y esto sí que para el Padre, nosotros somos, el pueblo remanente es la niña de los ojos del Padre, es decir, Satanás no puede venir a perturbar, es decir, a perturbar si el Señor lo permite, ¿verdad? Tenemos que pasar esas pruebas, pero el Señor no va a permitir que Satanás destruya al pueblo remanente. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás emite a través del anticristo y de los reyes, ¿verdad?, de las naciones, emiten el decreto de muerte contra el pueblo remanente, aquellos que se mantuvieron firmes y fieles a la ley de Dios. Entonces, ven acción. Satanás decreta muerte contra el pueblo remanente. Y aquí se llena la copa de iniquidad. Aquí es que se levanta Miguel. Acción, reacción. Aquí se levanta Miguel. Entonces Miguel ahora, ¿verdad?, el templo se llena de la Shekinah gloria del Señor. Miguel ha terminado su trabajo. Él no ha ejecutado aún, pero ya ha decretado sentencia contra los malvados. Y ahora Jesús va al Padre, es llevado, como en Daniel 7, de igual manera Jesús es llevado al Padre y ahora Jesús es coronado, Rey de Reyes, Señor de Señores, por segunda vez. ¿Con qué propósito? Pues lo vimos, para venir, ahora Jesús viene a tomar posesión del reino. Cuando Jesús viene es a tomar posesión, tanto del pueblo, los súbditos, como de la tierra, el territorio. Aquí viene Jesús con el cetro y la vara. Lo leemos, ¿no? Que el Señor dice va a gobernar las naciones con vara de hierro. Así que viene nuestro Señor Jesús y la unción, como lo hemos dicho, que cae sobre los 144,000, es para poder estar de pie sin intercesor, y no solo durante la travesía de Jesús, sino por toda la eternidad.
porque el Señor nos va a llevar a ese estado de perfección más allá del cual estuvo Adán y Eva y más allá del cual estuvo incluso Lucifer, porque todos cayeron. Entonces el Señor tiene que ponernos más allá y Él lo hará porque habremos pasado unas pruebas tan y tan difíciles que el universo entero puede estar seguro de que no se levantará el pecado por segunda vez. Qué hermoso, ¿eh? El plan del Señor. Bueno, vamos a cerrar en oración. Todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos porque la gracia del Señor es maravillosa. Vamos a orar. Padre amante, Padre querido, Rey de amor y de misericordia, Señor, qué hermoso es tu plan. Es tan hermoso como tú, Señor. Es la hermosura de la piedad, la hermosura de la santidad. Todo esto es absolutamente, no sé, Señor, nos ennoblece, nos eleva el espíritu. Y te damos las gracias, Padre amado, porque hemos podido estudiar todas estas hermosas verdades que están un poco ocultas en tu palabra, están ahí, pero son joyas preciosas que tú has preservado para nuestra generación como un regalo precioso, Señor, para darnos aliento, para que nos mantengamos firmes, Señor, aunque se desplomen los cielos. Te pido, por favor, una bendición especial para todos nosotros que estamos aquí. Queremos ser partícipes contigo de esta santificación y este perfeccionamiento en Cristo que tú anhelas hacer en nuestro ser. Ayúdanos a ponernos, a postrarnos, Señor, a ponernos como vasijas sobre el altar para que tú nos limpies por tu gracia y que podamos, Señor, ser depositarios de ese Espíritu poderoso que nos permitirá resistir a Satanás, al pecado y a la tentación y a no caer nunca jamás para que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad. Te pido una bendición especial para aquellos que no están aquí presentes, Señor, pero que nos miran a través de los medios de comunicación, que tu misericordia y tu gran amor los alcance a ellos también. Y todo, Señor, te lo pedimos por fe en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra vez, con temor que otros vean en mí cuánto te amo, Dios. Y luego vuelvo a escuchar tu voz, llamándome volver a ti. Presencia quiero estar y que el mundo pueda ver en tu presencia y que así yo pueda reflejar el amor que tú